tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Bienvenido a todos ustedes allí a sus hogares, por supuesto. Bienvenidos a Mese Diálogo. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo anda, Pepe? ¿Todo bien? Bien, seguimos acá con el distanciamiento social, que me parece que viene lungo, ¿no? El tema de la cuarentena obligatoria, la fase 3, la fase 5, ya no sé en qué fase estamos, ¿no? Sí, es un gran problema que es utilizado políticamente y evidentemente esto trae también como consecuencias las derivaciones que en este momento se está debatiendo en la legislatura de la provincia de Córdoba, ¿no? A mí me parece que no es casual esto, es una causalidad de Unión por Córdoba, del gobierno peronista. Me hace recordar el año 2005, yo era legislador en ese momento, cuando apareció a las 8 de la noche y la sesión se demoraba, y apareció de la Sota con la reforma jubilatoria de los 6 meses pospuestos, ¿te acordás? En materia de aumento de los jubilados. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Yo creo que el gobierno provincial tiene cierto grado de maldad y creo que la maldad no necesita razones, le basta simplemente un pretexto. Y creo que acá el pretexto es económico, pero con una responsabilidad total y absoluta por parte del gobierno provincial en esta materia de la caja de jubilaciones, porque si la caja realmente está en la situación que está, hay que deberle al extinto José Manuel de la Sota, que en algún determinado momento libró o dejó al albedrío las jubilaciones en la provincia de Córdoba y originó el desfasaje que hoy sufre la caja de jubilaciones. Yo recordaba algo y quiero ponerlo en evidencia nada más. Este es un artilugio más, es la característica con que Unión por Córdoba se desenvuelve habitualmente, lo hace de esta manera, sin labor parlamentaria, sin orden del día, o sea, actúa prácticamente como si tuviera un virrey manejando directamente la provincia de Córdoba y lacayos que le responden absolutamente a esta contingencia, ¿no? Bueno, claro, yo sin lugar a dudas veo, y apoyando en este sentido, el tema de la desprolijidad, básicamente, de subestimar inclusive a la oposición, porque convocar primero a los oficialistas temprano, de persona, ¿no? En presencia, no a través del videollamada, convocarlos al oficialismo y después entregarle lo que era el proyecto a la oposición para que en un par de horas pudieran ver las 30 y pico de páginas con las cosas que puede contener o no, realmente me parece que le hace flaco favor a lo que es el sistema democrático parlamentario, en este caso a la unicameral. Sí, Me parece sí, que, ¿no? Vos que has sí, tenido experiencia, obviamente. totalmente de acuerdo, coincido totalmente con vos, pero hay un dato singularmente importante, Pepe. Ayer se cerró prácticamente la posibilidad de circular por Córdoba. No es una casualidad, es una causalidad que debe haber contado también, podríamos tomarlo como potencial, con el sindicalismo. O sea, es que Areti no puede haber hecho una reforma de estas características sin haber tenido cierto sindicalismo a su favor. Y cuando digo cierto sindicalismo a su favor, hablo precisamente de quién maneja el Estado, los empleados estatales de la provincia de Córdoba, porque si vos te pones a pensar, UPC no daría consenso para una cosa de estas características, los jubilados judiciales tampoco darían respuesta favorable a estas características. Es decir, el hecho de sentarse en una banca y decir esto no lo apoyo, no implica, bajo ningún punto de vista, que haya un cierto colaboracionismo por parte del sindicalismo local para que esta propuesta vaya hacia adelante, ¿no? La verdad que eso no sé, yo no estaría tan seguro de eso, yo personalmente. Sí creo que el hecho de que tener a un pueblo desmovilizado, porque obviamente están cumpliendo cuarentena, y porque si vos haces una movilización con personas en la Claro. calle, sería estar vulnerando la ley o infringiendo la ley. Me parece que se ha valido de eso, más que todo, el oficialismo, de decir, bueno, vamos a aprovechar ahora que cuarentena, donde no vamos a tener problemas como tuvo Mestre en su momento padre, con los que se aprobó muchas veces entre gallo y medianoche, o lo mismo que hizo de la Sota, o en este caso también lo que hizo o lo que va a hacer es quedar en el tipo. Digo, me parece que son situaciones que se han planteado con gente que no está en la calle y eso le va a facilitar, más allá de que algunos se hayan repugnado o hayan protestado o hayan proclamado documentos de rechazo, finalmente se va a imponer lo que tenga el oficialismo en cuanto a los votos, ¿no?
Sí, mira, y esto singularmente tiene características a nivel nacional, porque a nivel nacional la pandemia ha servido no solamente para lograr, en este caso, un fuerte apoyo a la gestión de Alberto Fernández, sino que ha servido también para manejar cierto grado de impunidad e inmunidad a la justicia, para que de alguna manera Cristina Fernández de Kirchner quede libre de culpa y cargo de los hechos de corrupción que la rodean con frecuencia. Esto ha servido para que Vudú quede libre, sirvió para que el titular de Derechos Humanos le pidiera que Jaime se fuera a la casa. Es decir, sirve concretamente para lo que te decía al comienzo. La maldad no necesita razones. Lo único que le basta es un pretexto. Y la pandemia ha sido un pretexto para que todo esto se cumplimente, entre comillas, de la forma que se supone debiera ser democrática y que no es democrática porque las instituciones están absolutamente averiadas precisamente por la dirigencia política. Bueno, cierro con esto porque ya nos dice el director que tenemos que ir a los auspicios y a nuestros invitados que nos están esperando, pero sí quiero decir que, claro, entre el presidente que dijo los otros días que se le dirigía, que algunos tontos le decían que estaba cómodo en cuarentena, evidentemente me parece que para muchos políticos, no solamente de este país, sino de muchas regiones de distintos países, les ha servido para poder comenzar a controlar algunas cuestiones y uno se sigue preguntando a esta altura. Yo no soy especialista, no soy infectólogo, ni epidemiólogo, ni nada que se le parezca. Soy un simple observador de la realidad, como lo sos vos, Ricardo. Pero sí estamos pensando en que, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Y cuándo viene el pico? ¿Y hay que esperar 3 semanas más y otras 3? Mientras tanto, acá no pongamos esta dicotomía de salud o economía. Las dos cosas tienen que ir de la mano, porque vamos a tener mucha salud, pero va a estar destruido el país también, como ya se observan 61.000 empresas en condiciones de cerrar y más de 250.000 puestos de trabajo que se van a perder. Entonces digo, las dos cosas tienen que ir de la mano. No puede ser que sigamos sosteniendo un solo discurso y también atender las otras opiniones que en un momento debiera haber algún consenso. Acá mayoritariamente se escucha lo que dicen los científicos y está bien, pero también tiene que abrirse el costado político que hace que alguien pueda comenzar a tener y generar algún peso para poder sobrevivir. Vos dirás si vamos a los auspicios o... Dale, vamos directamente a los auspicios y recibimos a Luis Moncada, el expresidente de la Caja de Jubilaciones de la provincia, que nos puede dar un panorama mucho más amplio de lo que nosotros creemos en cuanto al tema de este proyecto de solidaridad que justamente se lo piden a los tipos de alto riesgo, que son los que evidentemente marcan el grado de debilidad frente a la epidemia que castiga prácticamente a todo el mundo y particularmente a la provincia de Córdoba. Señor director, los auspicios. Asociación de Magistrados de la Provincia de Córdoba. Coronavirus en Córdoba. Con responsabilidad social, nos cuidamos entre todos. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Ventila los ambientes y cubrite con el pliegue del codo al toser o estornudar. Si tenés fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, no te automediques. Llama al 0800-122-1444 a tu servicio de emergencias o como última instancia, acudí al centro de salud más cercano. Después de escuchar o ver este mensaje, anda a lavarte las manos y quédate en casa, que es la única vacuna que existe contra el coronavirus. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Si en cuarentena surgen malos entendidos entre vecinos, comunicate por estas vías. Seamos responsables y solidarios. Cuidemos la convivencia social. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Muy bien, y dijo Ricardo que íbamos a recibir al contador Luis Moncada, ex titular de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba, para ver cuál es su análisis y sobre todo en esta instancia,
y ya mismo lo vamos a saludar. Arranco con una pregunta para que después nos interrelacionemos con Ricardo. Luis, gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta, ¿era inevitable esto o había otro modo de hacer para que la caja pueda ir cerrando lentamente los números a pedido de esta armonización que viene hace años solicitando el gobierno de la Nación? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mire, estamos realmente trabajando sobre un proyecto o opinando sobre un proyecto que los propios legisladores todavía no saben qué están tratando, porque esto ha sido, digamos, de apuro, o sea, una cuestión que todo lo contrario que debe contener una ley de previsión social que compromete a las generaciones, que debe surgir del consenso, donde todos los que aportan y todos los que están beneficiándose con el sistema en este pacto intergeneracional que hay, deben tener más o menos alguna cuestión común, digamos, y no puede ser otra que con un consenso de todos esos sectores, los activos, los pasivos y el Estado, que es el que administra esos fondos. Aquí se ha hecho tabla rasa con eso, como hace 20 años que viene haciendo el oficialismo, porque no se olviden que en el 99, cuando ganó Unión por Córdoba en aquella oportunidad, era en contra del 82% del famoso decreto 1777 de Ramón Mestre, que era el 82 del 82. Ese 82 del 82 daba el 67%. Han pasado 20 años. Le han hecho un montón de listing al sistema. Primero lo empezaron fundiendo en el 2003, cuando incorporaron 30.000 personas, bajaron 10 años la edad para jubilarse, y todos estos jubileos que se mandaron para todo era en función de ganar elecciones, o sea, se daba más de lo que el sistema tenía. El sistema, con esa incorporación abrupta que tuvo en aquella oportunidad, se descompaginó y ya nunca más pudo ser arreglado. Entonces después vinieron todos los parches, los listings que le hicieron con la ley 10.098, que fueron cuando se extendieron los 6 meses de plazo para poder, digamos, pagar. Obviamente que lo que se buscaba con eso era ganar vía inflación, tener 6 meses los aportes que van entrando y el jubilado cobraba los 6 meses, digamos, diferidos, perdiendo con la inflación. Después de eso vino el famoso núcleo duro, aquella ley que se aprobó en diciembre, también como ahora, entre gallo y medianoche, después de Navidad, donde se aplicaba el 82 del 89, era una sentencia que había salido del caso Bocio del Tribunal Superior. Sí. Y ahora hacemos toda la vuelta de los 20 años y volvemos a este proyecto que pregona pagar el 82 del 82, que es lo mismo que pagó Mestre en el año 1995. O sea, hemos hecho una parábola. El sistema está en una situación de debacle total. Anunciaron en enero de este año que esperaban un déficit de 22.000 millones de pesos del sistema, y hoy, en declaraciones, el ministro de Economía dice que el déficit que están esperando es de 35.000 millones de pesos. Entonces no tienen más que rascar la olla en esto, pegar un golpe de timón, donde obviamente los jubilados que están con arresto domiciliario por esta cuestión de la pandemia. El jubilado no puede salir a manifestarse, no tiene con qué, es un indefenso en esto, es una víctima de esta ley más que una ley de que le hace el beneficio. Y bueno, y yo lo poco que he podido leer del proyecto, porque me lo han pasado hace un rato, realmente tocan muchísimos artículos de la 8024, prácticamente una ley nueva, reformulada sobre la base de la 8024, con cuestiones muy, muy particulares. O sea, ese nuevo cálculo que se va a hacer ahora del haber del 82 del 82 y se hace sobre un promedio de los últimos 120 meses, antes era sobre los últimos 4 años, ahora los 120 meses, con lo cual baja más el promedio. Eso se le va a hacer a todos, a los que ya están jubilados con los derechos adquiridos y a los que se jubilen a futuro, digamos.
Y para aliviar un poco esta situación, al aplicarle esta nueva fórmula, aquel que cobró con su ley vieja en el mes de abril X sueldo, se lo van a equiparar nominalmente, digamos, y a medida que vayan ocurriendo los aumentos, lo van a ir absorbiendo y en definitiva va a terminar cobrando el 82 del 82. O sea, ahí va a haber una fuente de juicio muy, muy grande, es decir, en esto, porque afecta a todo el colectivo. Y bueno, después tiene otras cuestiones, la ley que prácticamente en los fundamentos, es notable cómo en los fundamentos de la ley declaran la inviabilidad del sistema previsional. Ya directamente lo dan por fundido al sistema previsional. Y esto han sido 20 años de manejarlo políticamente, prometiendo en todas las elecciones que iban a devolver el 82%, y bueno, no lo devolvieron nunca y ahora estamos como estábamos en el 95, con la diferencia de que aquel decreto equilibró la finanza, digamos, el ingreso contra el egreso, y ahora tenemos un déficit de 35.000 millones de pesos. O sea, es todo responsabilidad de este gobierno. Acá no hay herencia que valga. Acá ya no es el gobierno anterior ni el anterior. Acá hay una responsabilidad absoluta de un desprecio por la seguridad social, de un desprecio hacia la gente que ha hecho el aporte toda su vida. Y bueno, y ahora le están apareciendo todas estas anormalidades que han ido cometiendo con el tiempo, prometiendo, vuelvo a insistir, devoluciones del 82 en todas las elecciones que hubo. Inclusive hay un interregno, cuando en el 2007 la elección de juez con Schiaretti, una elección muy pareja, entonces un mes antes prometieron en agosto del 2007 prometieron la devolución del 82% para ver si podían ganar la elección. En septiembre lo pagaron hasta julio del 2008. En julio del 2008 ya volvieron a rectificar de nuevo el 82%, ya empezaron a hacer todos los retoques y a partir de ahí no apareció nunca más el 82%. De manera tal que el 82% es retórico, es una bandera ya deshilachada por todos lados. Y en esto, por lo menos en la época que yo tuve en la caja, que tenían tanta virulencia los reclamos gremiales, en algunos casos yo creo que ha habido algún silencio un poco cómplice de que todas estas cosas fueron ocurriendo a lo largo de 20 años. No digo de todos, pero salta a la vista esto ahora. Y bueno, tienen los números para probarlo. Ahora, perdón. Luis, hay un dato singular en todo esto. Y me da la impresión de que esto tiende a armonizar la caja con la nación. Primero, vos dijiste que de los 4 años pasamos a los 10, que es lo que tiene la nación. El 82 del 82 termina siendo el 67, que también es más o menos aproximadamente lo que la nación le estaba exigiendo a la provincia. Y curiosamente todo esto aparece cuando hace escasos días, casi menos de una semana, el gobierno nacional le giró 2.627 millones de pesos al gobierno provincial. Es decir, el cierre, como decíamos con José al principio, el cierre de los comercios, la falla, digamos, la imposibilidad de circular, la aparición de esto, los contactos con el gobierno nacional, tratando en la medida de lo posible de lograr digamos, compatibilizar con el gobierno situaciones que pueden ser más graves en el futuro para digamos, en materia de financiamiento. No es casual, para mí es una casualidad, no es una casualidad, es una causalidad. Sí, por eso digo que ha sido sistemático digamos, la utilización del sistema previsional de Córdoba fundamentalmente con propósitos meramente electorales. O sea, hay otra cuestión que no puede dejar pasarse por alto. Acá la Constitución Provincial de 1925 decía que dictada una ley previsional no podía modificarse por el intervalo de 10 años. ¿Cuál era digamos, esta cláusula pétrea que tenía el sistema? Era precisamente para evitar que un gobernador con 4 años de mandato, en función de una elección, pudiera modificar la ley de su antojo, bajar las edades y toda esta serie de cuestiones, que es lo que se ha hecho durante estos 20 años.
Posteriormente, la modificación de la Constitución Provincial en el 87 bajó a 8 años la situación de que no se podía modificar el sistema. Eso es lo que marcaba la Constitución. En el 2001, cuando se hace la reforma de la Constitución, que se hizo sobre la base de achicar el gasto de la política y hacer una sola, la unicameral, que es la que está ocurriendo hoy en día, que me parece que fue un error tremendo, porque no hay contraposición, no hay absolutamente nada. Pero bueno, en esa modificación, que era exclusivamente para achicar el gasto de la política, se modificó el artículo 117, que decía que estaba la cláusula pétrea. Entonces, a partir de ahí, al sacarle esa cláusula pétrea, acá ha habido más de 10 modificaciones en base a leyes dictadas de noche, como están ocurriendo con esta ahora en medio de la pandemia, que han ido modificando el sistema a su antojo. Pero lo peor de todo es que lo han modificado para ganar elecciones, no para salvar el sistema, porque insisto que el sistema compromete generaciones. Acá el sistema, acá estamos haciendo, la del 2012 se llamó de la reorganización y el sostenimiento del sistema previsional. Esta se vuelve a llamar igual, o sea, y cada vez más déficit, porque no se actúa en términos técnicos, no se hacen los cálculos actuariales que dicen que están y no están, y bueno, así no, Luis, no va. Sí. Luis, la pregunta es, también, ante el estado de situación, usted está haciendo obviamente la historia de lo que ha pasado y lo que ha significado los distintos estados en los que ha pasado la situación de los jubilados. Pero pregunto ahora concretamente, bueno, ¿qué habría que hacer ahora en esta situación? Más allá de no hacerlo en esta cuarentena, pero ¿qué habría que hacer con la caja? Mire, yo comencé diciendo que esto era fruto de una ley de esta, tiene que ser fruto de un consenso. Una ley de esta no puede ser impuesta a las 10 de la mañana. O sea, una ley de esta, y para que sea fruto del consenso, tienen que estar los números sobre la mesa. Acá, la caja hace 20 años que está intervenida. Yo fui el último presidente de la caja de jubilaciones que tuvo un director que representaba los pasivos y un director que representaba el sector de los activos. Ellos compartían la información conmigo y ellos se la bajaban a sus respectivos sectores. Entonces, trabajábamos en conjunto, ellos tenían información de la caja, pero acá hace 20 años que no hay información de la caja fidedigna. Sabe más el ANSES, porque es el que la audita la caja. El ANSES la está auditando la caja en función de ese convenio de armonización, porque ese convenio de armonización, hay que decir la verdad, es un traspaso virtual de la caja, ya que estamos en estas cuestiones virtuales. Porque el convenio de armonización se llama convenio de armonización y financiamiento. O sea, como decimos acá en el campo, batarro, pero viene leche. O sea, ustedes armonizan, nosotros les mandamos la plata. Esto han estado 20 años para armonizar, porque lo primero que hicieron, después que firmaron eso ya por el 2001, lo primero que hicieron, bajaron las edades, metieron los 30.000 eso y le pedían la plata a la nación. La nación le mandaba la plata, hasta que descubrieron que le estaban haciendo esta cuestión. Y de ahí vienen los conflictos estos, que cada año hay que ir a Buenos Aires, tocar timbre, porque en definitiva el sistema ahora pareciera que el financiamiento depende de cómo van y tocan timbre allá en Buenos Aires, o cómo le prestan votos para determinadas sesiones en el Congreso Nacional para que de allá venga la plata. Entonces, un sistema que compromete a la generación, insisto, que es de largo plazo, no puede estar manejándose así. Definitivamente, yendo a su pregunta, tendrían que mostrar los números, porque hasta ahora los números los manejan únicamente el oficialismo, con los números puestos, con técnicos, buscando un consenso, porque hay que buscar un consenso acá. No de prepo, porque así no vamos a ningún lado. Ricardo, si querés cerrar vos alguna pregunta, tenemos que ir al cierre del bloque. No, me estaba acordando simplemente de una cosa. ¿Se acuerdan ambos del fondo complementario? Eran 500 millones de pesos. Desaparecieron. Precisamente, ¿por qué? Porque no hubo control, como decía Moncada, de activos y pasivos en el manejo de la caja de jubilaciones. Intervenida como está, desaparecieron los 500 millones de pesos. Yo no sé si se acuerdan de eso. Nada más que eso era. Sí, obvio que fue así. Bueno, Luis, tenemos que cerrar el bloque.
agradecemos obviamente porque has sido una persona que has pasado por ese lugar y además que manejas, tenés expertise en esto, de poder contarnos un poco qué es lo que habría que haber hecho, qué habría que hacer con nuestros jubilados de la provincia de Córdoba. Así que muy amable y muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Chao, Luis, un abrazo. Ricardo, ¿Vamos al corte? Y seguimos hablando de temas que obviamente tienen que ver con esta situación. En este caso, vamos a con los comercios. Tras la pausa. Asociación de Magistrados de la Provincia de Córdoba. Es tiempo de cuidarnos. Por eso, la Municipalidad de Córdoba desarrolló Vecino Salud, una aplicación para que desde tu celular accedas a información sanitaria oficial, procedimientos de prevención y la posibilidad de hacerte un autochequeo del COVID-19. Esta nueva aplicación no suplanta a tu médico, sino que busca orientarte ante posibles síntomas y derivarte para ser atendido por el sistema de salud. Descarga Vecino Salud y contá con información auditada por el Comité de Expertos de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Sigamos cuidándonos. Quédate en casa. Municipalidad de Córdoba. Coronavirus en Córdoba. Con responsabilidad social, nos cuidamos entre todos. Lavate las manos frecuentemente con agua y jabón. Ventila los ambientes y cubrite con el pliegue del codo al toser o estornudar. Si tenés fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, no te automediques. Llama al 0800-122-1444 a tu servicio de emergencias o como última instancia, acudí al centro de salud más cercano. Después de escuchar o ver este mensaje, anda a lavarte las manos y quédate en casa, que es la única vacuna que existe contra el coronavirus. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Si en cuarentena surgen malos entendidos entre vecinos, comunicate por estas vías. Seamos responsables y solidarios. Cuidemos la convivencia social. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Centro Urológico Profesor Bengió. Tratamiento para próstata con láser verde, mínimamente invasivo. Nuestro trabajo no solo consiste en sanar, sino en mejorar su calidad de vida. Centro Urológico Profesor Bengió. Audio Jungle. Es tiempo de quedarse en casa. Por eso, te contamos que desde Naranja Online o desde nuestra app podés hacer tus gestiones sin moverte del sillón. Ver y pagar tu resumen, consultar pagos y próximos vencimientos, adherir tus facturas y servicios al débito automático, recargar crédito en tu celu para seguir conectado y mucho más. Ingresá a naranja.com y entérate cómo. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Es tiempo de cuidarnos. Por eso, la Municipalidad de Córdoba desarrolló Vecino Salud, una aplicación para que desde tu celular accedas a información sanitaria oficial, procedimientos de prevención y la posibilidad de hacerte un autochequeo del COVID-19. Esta nueva aplicación no suplanta a tu médico, sino que busca orientarte ante posibles síntomas y derivarte para ser atendido por el sistema de salud. Descarga Vecino Salud y contá con información auditada por el Comité de Expertos de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Sigamos cuidándonos. Quédate en casa. Municipalidad de Córdoba.
Bien, José, el retroceso concretamente con respecto al tema de la posibilidad o la imposibilidad ya de nuevamente de poder circular, de la apertura de los comercios, de algún tipo de flexibilidad en cuanto digamos, a aliviar la situación de la pandemia para los sectores comerciales particularmente, ha obligado naturalmente a volver hacia atrás, volver a foja cero, los comercios están cerrados, y la implicancia tiene esto en el comercio, va a ser muy, pero muy dura, no solamente ahora, sino de cara mirando hacia el futuro. Está con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, José Viale. José, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Cómo le va, don Fonseca? ¿Cómo le va, Rabali? ¿Cómo andan? Bien, acá estábamos con José tratando de analizar la situación en la que queda el comercio en este momento. ¿Cuál es la primera impresión de ustedes? Si esta ha sido una casualidad o una causalidad que emerge también de la sanción de la ley de ajuste previsional. ¿Y ustedes han sido de alguna manera No, yo no creo que haya ninguna causalidad en esto. No. Yo tengo que entender, porque soy un ciudadano respetuoso de las normas y de las autoridades, quiero decirle que el COE es una institución que, si bien es cierto, no tiene rango dentro de las instituciones de la provincia, no cabe duda de que es la institución que está dirigiendo las medidas que se tienen que tomar ante una pandemia. La pandemia, evidentemente, es una situación totalmente, vaya la cacofonía, totalmente extraña. Es una cosa que tenemos que tomarla así, no nos podemos olvidar de que nosotros estamos frente a una situación anómala. Y ante las situaciones anómalas, las decisiones que se toman deben ser tomadas con energía y con criterio científico. Bien, dicho esto, quiero decirle que el embate contra la pandemia tiene que ir junto con el embate que la cuarentena genera respecto de la economía. No cabe duda de que para el comercio esta prolongación de la cuarentena ha caído, como ya he dicho en otros programas, como un balde de agua fría, porque en definitiva abrieron la posibilidad de trabajar, los negocios se prepararon, se gastó la poca plata que tenían y a veces la que no tenían los comerciantes para poder abrir los comercios, acomodaron las cosas, se ajustaron a los protocolos, que nada de eso es barato, y se trabajó una semana completamente condicionado porque se vendía con criterios de comercio de cercanía, con un horario totalmente antifuncional. Y bueno, en una palabra, la semana pasada no se vendió nada, no se recuperó la situación, no se empezó a tomar vuelo y cayó nuevamente esta situación, que debemos pensar que es debido a la pandemia, no a esa especulación que usted me hace, que no la comparto. Perdón, José, está bien, pero correcto. Ahora, ¿ustedes fueron consultados, los llamaron para de alguna manera ponerlos, digamos, informarles cuál era la decisión que iban a tomar? No, nosotros no formamos parte del COE, aunque tenemos una comunicación fluida con el COE, pero no nos informaron con anterioridad. Más o menos con 15 minutos, sí, me hablaron a mí los funcionarios, me dijeron que iba a salir esto, pero ya no había tiempo de hacer no de tomar ninguna medida. Ahora estamos pidiendo una audiencia en el COE para ver concretamente si esta medida va a ser por el lapso que se ha establecido, que es hasta este fin de semana, o si hay posibilidades de que continúe. La situación de comercio es... Sí, escucho. Perdón, señor Viale, de todos modos, hemos visto, usted está representando a la Cámara de Comercio de Córdoba, hemos visto que dentro de la Cámara de Comercio, de los comerciantes, para decirlo mejor, hay distintas líneas, distintas posiciones. El hecho más notable fue el día pasado que decían el lunes abrimos, lo que significó también alguna polémica, pero es muy difícil, me parece, poder contener también a gente que necesita nada más y nada menos que abrir una persiana para facturar, aunque sea 2 pesos, pero que le signifiquen menos pérdida.
Bueno, quiero decirle que yo tengo un trato muy directo y muy frecuente con las personas que integran ese grupo, ¿no es cierto? Yo tengo un fluido trato con Tamara, que es la voz cantante, y, y he accedido en diversas comunicaciones, he recibido pedidos como que hemos obtenido créditos para pagar los sueldos al principio, hemos obtenido que se le devuelvan las retenciones del impuesto a los ingresos brutos, hemos gestionado los créditos que daba el banco que daba el gobierno de la nación y que tenían inconvenientes para que sean concedidos. Hemos gestionado ante el Ministerio de Comercio e Industria de la provincia y también ante el ministro Culfas de la Nación. Hemos ido obteniendo prácticamente todas las cosas que nos han pedido, pero claro, los comerciantes, no ellos, todos nosotros, estamos necesitando de que se ponga en funcionamiento el comercio, porque no podemos vivir de dádivas. Ni queremos vivir de dádivas, ni podemos seguir pagando sueldos con créditos. Entonces lo que hace falta es volver a abrir los negocios. No hay líneas en la Cámara, no se olvide que el centro es un importante sector comercial, pero es el minoritario. Ahora, José, está bien. El tema es, concretamente, de acuerdo a la actual situación, es cómo se llega o cómo llegan ustedes al final de la pandemia y cómo siguen a partir del final de la pandemia si esto concretamente no tiene soluciones y la inmovilización continúa en el transcurso de los próximos meses. Bueno, yo he estado haciendo consultas con infectólogos para munirme de algún elemento técnico, científico, porque en este momento nos hemos convertido todos en infectólogos, médicos y fundamentalmente opinólogos. Tengo un muy importante artículo escrito por un infectólogo nacional argentino que justamente dice eso. Entonces, yo he estado haciéndome asesorar por un infectólogo de mucha jerarquía y puedo decirle lo siguiente. Yo no creo que esto sea cuestión de varios meses más. Esto va a ser cuestión de ir saliendo paulatinamente de la cuarentena, tal cual nos están diciendo los infectólogos que están trabajando con el COE. Bien, en algún momento se va a salir. Ahora, ¿cómo se va a salir? Eso me preguntó usted. Los comerciantes van a salir mal, pero la Argentina va a salir mal, porque la industria que ha logrado poder ponerse en movimiento y no retrotraerse en la actividad por circunstancias de la modalidad de trabajo, ¿no es cierto? La industria está trabajando, pero está muy mal también. Yo tengo los colegas directivos de la Unión Industrial y los demás colegas. Hay algunos que no están vinculados con las exportaciones, que se puede irles un poco mejor, pero la industria y el comercio, que somos que somos la columna vertebral de la comunidad productiva y que somos los mayores dadores de trabajo, estamos muy mal ambos, industria y comercio. Y de esta pandemia vamos a salir mal todos. Yo no le puedo decir cuántos negocios van a salir bien, cuántos van a salir más o menos y cuántos van a salir mal, pero desde ya le digo que su pregunta tiene que ser respondida con que vamos a salir muy mal. Ahora, ¿cómo hay que hacer? Bien, me parece cómo hay que hacer. Yo de infectología no voy a hablar, le soy franco, no sé nada. Si yo opinara sobre la infectología sería un hablador de macanas, porque yo no lo sé. Pero sí me doy cuenta que nosotros tenemos que requerir del Estado nacional, provincial y municipal exención de impuestos, lisa y llana. Listo. Segundo, como ellos tienen previstos tiempos para salir, que no los conocen, pero nadie piensa que la pandemia vaya a durar eternamente, entonces en ese tiempo los estados nacional y provincial, vamos a excluir el municipal porque no estaría en condiciones, y el provincial está en malas condiciones para hacerlo, pero el Estado Nacional tiene que volver a asistir al comercio para que pueda superar esta coyuntura. Esta coyuntura se supera facilitando el pago de los salarios, o sea, extendiendo más lo que se está dando ahora. Segundo, hay que
inyectar dinero en las cuentas corrientes de los comerciantes para que se cubran los cheques, para que los comercios puedan pagar sus cuentas. Eso sí, con un crédito, pero con un crédito que tiene que ser a tasa cero, con un buen plazo de gracia y con un buen plazo para pagarlo. Ese no va a ser un dinero mal invertido, porque eso va a ser para salvar la actividad productiva. Si nosotros salvamos la actividad productiva, vamos a salvar la sociedad argentina. Entonces, pienso, para redondear, no coincido en que esto vaya a durar para toda la vida. Yo pienso que esto se va a cortar, lo dicen todos los expertos, lo que no se sabe es cuándo. Entonces, si nosotros sabemos cuándo va a llegar el fin, lo que tenemos que hacer es pasar la tormenta. Estamos en el medio de la tormenta. Si nosotros logramos pasar la tormenta, bueno, habrá comercios que van a salir parados o bien, digamos, estables, otros saldrán medio mal y otros no saldrán. Hay que ser digamos, realista en eso. Pero lo que no podemos olvidar es que nosotros estamos en medio de una pandemia universal. O sea, no le está pasando esto a los ciudadanos y a los comerciantes del centro de la ciudad de Córdoba, le está pasando a todo el universo. Entonces, tenemos que tranquilizar esos ánimos y tratar de trabajar productivamente y ser proactivos. Tenemos que ser proactivos. Nosotros desde la Cámara no paramos en gestionar todo tipo de medidas. Desde el centro, le pongo el centro porque es esta gente que usted me ha mencionado, que son todos representados por esta Cámara. Acá no hay grupos, no hay dos cámaras. Acá hay dos cámaras, porque hay una cámara de mayoristas y otra de comerciantes, que no somos mayoristas, pero le quiero decir que acá estamos todos en el mismo camino. Que pueda uno pensar de una forma o pueda uno pensar de otra forma, no es que estemos en distintos grupos. Y otra cosa que gestionamos y logramos bastante exitosamente, no del todo, pero bastante exitosamente, fue el pago de las cuentas de EPEC. ¿Qué quiero decirle? Hay que trabajar proactivamente. Hay que buscar soluciones. Quedamos quejarnos, no vamos a sacar digamos, un provecho. José, te agradezco mucho el contacto que ha tenido con nosotros, ha sido muy amable. Muchas gracias por su tiempo. Muy amable de ustedes, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. José Viale, allí veían ustedes, el titular de la Cámara de Comercio, con una visión respecto de, soportar esto estoicamente, a ver qué es lo que queda en pie después de la pandemia. Ricardo, hablamos, si te parece, en un ratito, sobre el tema de cómo nos está influyendo desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de adicciones, el tema de la pandemia. ¿Te parece? Dale. Vamos al corte. Con Naranja podés pagar tu resumen sin moverte de tu casa, descargando nuestra aplicación desde Google Play o App Store, ingresando a Naranja Online desde naranja.com o también desde pagomiscuentas.com o linkspagos.com.ar a través de tu home banking. Hacelo en casa, hacelo online con Naranja. Es tiempo de cuidarnos. Por eso, la Municipalidad de Córdoba desarrolló Vecino Salud, una aplicación para que desde tu celular accedas a información sanitaria oficial, procedimientos de prevención y la posibilidad de hacerte un autochequeo del COVID-19. Esta nueva aplicación no suplanta a tu médico, sino que busca orientarte ante posibles síntomas y derivarte para ser atendido por el sistema de salud. Descarga Vecino Salud y contá con información auditada por el Comité de Expertos de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Sigamos cuidándonos. Quédate en casa. Municipalidad de Córdoba. Centro Urológico Profesor Bengió. Tratamiento para próstata con láser verde, mínimamente invasivo. Nuestro trabajo no solo consiste en sanar, sino en mejorar su calidad de vida. Centro Urológico Profesor Bengió. ¿Tenés un comercio de barrio cerca de tu casa y querés comprar por internet? El gobierno de la provincia presenta compraamiga.cba.gov.ar, una plataforma web gratuita para cuidar a los cordobeses y fortalecer las ventas de los pequeños comerciantes.
Si querés hacer una compra online, el procedimiento es muy simple. Primero, hace clic en el botón Comprar, que aparece en la pantalla principal de la plataforma. Después, abrí un mapa de la provincia de Córdoba, sobre el cual el usuario deberá seleccionar su dirección. Allí aparecerán los comercios registrados a un máximo de 1000 metros de tu domicilio. Elegí el comercio de tu preferencia haciendo clic sobre el mismo. Inmediatamente, la pantalla te dará acceso a enviar un WhatsApp o llamar por teléfono al comercio seleccionado para realizar su pedido. El pago será acordado con el comerciante. Una cosa más y muy importante, consultá si el comercio tiene cuenta en Banco de Córdoba. Podrás pagar con tarjetas de crédito y débito sin comisiones adicionales o cargos de servicio. Sumate a Compra Amiga y nos cuidemos entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Muy bien, Ricardo, asumimos el último bloque, y en este caso para hablar lo que recién te planteaba, el tema de cómo nos va impactando desde el punto de vista psicológico, qué trastornos podemos tener. Se ha hecho un estudio por parte de la UBA, un informe que comparó los primeros días de esta cuarentena con los 50 y pico de días de cuarentena hasta ese momento, ¿no? Ya llevamos 60 y pico. Pero lo que sí se ha notado allí es que se han duplicado los trastornos psicológicos y que ha subido el consumo de alcohol y también de la medicación. ¿Qué es lo que opinan los especialistas aquí en Córdoba? En este caso estamos con Mariela Sacchetti, que es especialista en psicología clínica, que es profesora de la Universidad Católica y también de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenida. Mucho gusto. Mucho gusto, gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, no sé, me imagino que habrá leído, habrá profundizado un poco el tema de este informe de la UBA. ¿Tendrá alguna réplica aquí en Córdoba? ¿Estaremos mismo? ¿Se están duplicando estos trastornos? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, yo creo que sí, ¿no es cierto? Que en Córdoba, si bien la muestra está tomada en Buenos Aires, ¿no? Lo que se observa por las consultas que estoy recibiendo y que han recibido colegas que lo hemos estado hablando, que sí, que estas conductas se están multiplicando, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que esta situación de frustración externa lo que produce es que la persona retome o active determinadas conductas que en algún momento de la vida provocaron algún tipo de placer, ¿no es cierto? Porque estas conductas, si ustedes ven, tanto el alcoholismo, inclusive las variaciones en la conducta en relación al sueño, porque en un primer momento, según el estudio, había un aumento de las horas de sueño y después aparece el insomnio, ¿no es cierto? O sea que hay algo que tiene que ver con las funciones vitales, como la conducta para dormir, las conductas alimentarias, lo que tiene que ver con la ingesta que está variando. Yo creo que son conductas regresivas, inclusive, ¿no es cierto? Porque lo que está activándose, fíjense, tanto el alcohol como también aparecen trastornos de la alimentación, los memes que aparecen, los chistes que aparecen en las redes, de cómo vamos a terminar la cuarentena, fíjense que también hay un incremento de la ingesta alimenticia. Creo que, la cuarentena nos permite seguir con vida, ¿no es cierto? Porque estamos cuidando la vida, el aspecto biológico. Pero hay algo que tiene que ver con la autopreservación del sentimiento de sí, que va más allá inclusive de lo biológico, que es lo que vemos que a medida que el tiempo pasa se va dañando. El sentimiento de sí, que tiene que ver con la autoestima, que se nutre de los proyectos realizados o de la capacidad de pensar proyectos o de ejecutar proyectos, eso de alguna manera se está lesionando. Por eso, inclusive si ustedes ven en la investigación, dicen que estos síntomas aumentan en los adultos jóvenes y no en los mayores, porque justamente es en el tiempo de la juventud y de los adultos jóvenes donde todo el proyecto vital se pone en juego. Entonces, de pronto,
por fuera no se puede realizar esto porque las puertas están cerradas, literalmente. Entonces, bueno, hay un intento de encontrarse con estos proyectos en el mundo interno como un intento de, bueno, recordar lo bueno que era pensar en eso, proyectar, pero no se sabe hasta cuándo, cuánto dura esto, cómo va a ser. Entonces hay una sensación de frustración producida por este traumatismo permanente, ¿sí?, que hace que aparezca este estado depresivo caracterizado por el incremento de estas conductas que tienen que ver con una desregulación del sueño, de la ingesta y por supuesto sí del aumento del consumo del alcohol. Exactamente. Porque es de alguna manera intentar aliviar un malestar, como se lo alivió en alguna vez, ¿no? Porque si ustedes piensan, cuando somos chiquitos, ¿no es cierto?, el alivio siempre viene por ahí, por la cuestión esta de protegerse en la cama, del abrazo, del alimento, ¿no? Como que hay una reactivación de conductas que en algún tiempo fueron efectivas y que en este momento con esa conducta lo que se está buscando es de alguna manera drenar el malestar y sentir alguna sensación placentera. Pero creo que, bueno, que se está buscando porque me parece que al malestar psicológico desde el inicio no se lo tuvo en cuenta, ¿no? Y bueno, la gente está sufriendo. Ahora, licenciada, si bien el impacto psicológico existe ahora por los distintos cambios de rutina que uno tenía anteriormente, la pregunta sería, ¿cómo se traspola esto post-pandemia? Ahí es la palabra, post-pandemia, con el regreso a la habitualidad y otro impacto que significa volver a la vida real. Lo que pasa es que yo no sé si vamos a volver a la vida real. Yo creo que ¿Usted considera de que después de esto nada va a ser igual? Nosotros no vamos a ser los mismos, ¿no? Creo que este tiempo de estar adentro nos ha permitido un cierto aprendizaje de qué es lo necesario y qué es lo no tan necesario. Así como se nos habla de actividades esenciales, ¿no?, que supuestamente son esenciales para todos y otras no tanto, creo que todos en casa hemos podido ver qué es lo esencial y qué no, porque inclusive hasta hemos hecho un reconto de los vínculos y hemos pensado cuáles son vínculos esenciales y cuáles no tanto. Yo creo que volver, ¿no es cierto?, volver a salir, no vamos a ser los mismos. De esto tenemos que aprender. Por ejemplo, modalidades de higiene y de cuidado que se deben tener siempre en los hospitales, recién ahora se están implementando. O sea, hay tareas que deberían ser de rutina. Bueno, o sea que esto supone un aprendizaje. Vamos a volver a salir, pero sin duda con un aprendizaje que antes no teníamos. Esto es histórico, esto no pasó nunca. Miren, yo soy psicóloga clínica, mi posicionamiento es psicoanalítico y en todo este tiempo he continuado trabajando en clínica, ¿no es cierto? A los pacientes los estoy viendo a través de la pantalla. Con los niños he trabajado a través de la pantalla. No teníamos ningún manual que nos dijera cómo se hacía esto. Hicimos teoría a medida que practicábamos. Tampoco podíamos dejar a las personas que estaban necesitando, porque hay un malestar, por eso convocan un terapeuta, por eso hacen terapia, no podíamos dejarlos sin atención. O sea, ahí ya vamos a volver. Es más, hay personas que dicen, bueno, María, la verdad es que no está mal así, porque evitamos el tránsito, evitamos la playa, evitamos, hay un tiempo que se gana, y ese tiempo que se gana lo estamos ocupando en otras cosas. Yo creo que vamos a volver a una realidad diferente, con muchos más cuidados, porque de hecho la flexibilización o el final de la cuarentena va a ser en la medida en que todos aprendamos a cuidarnos, y eso ya implica una diferencia.
¿no es cierto? La gente quiere salir. Hace poco me habían llamado para una nota en La Voz y yo los alertaba en relación a que la gente se está cansando, está muy cansada, es mucho tiempo, y ese cansancio puede llevar a romper la cuarentena y a exponerse a situaciones de riesgo para uno mismo y para los otros, porque no cuidarnos es descuidar al otro. Entonces, esto de la incertidumbre, de no saber hasta cuándo, hay gente que no tiene inconveniente, que lo puede resolver porque tiene un psiquismo, una personalidad suficientemente fuerte como para atravesar este momento, pero hay otros que no. Mariela, le agradecemos mucho el contacto, se nos acabó el tiempo, se nos acabó el programa, pero creo que ha sido bastante claro en su concepto, en su apreciación de cómo volveremos a la vida, esa, como le llaman, nueva normalidad. Pero tendremos que esperar a ver cómo lo experimentamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Muy amable. Muy amable. Ricardo, bueno, se José, nos acabó el tiempo. Aquí estamos. Se nos terminó el tiempo. Nos tendremos que reencontrar aún en esta cuarentena, seguramente la semana que viene, ¿no? Así es. Te mando un gran abrazo y bueno, que tenga buenas noches. Gracias igualmente para todos ustedes los que nos están viendo. Nos reencontramos con Mesa de Diálogo. Gracias. Gracias.